La vida a veces nos trae oportunidades inesperadas para reencontrarnos con personas a las que ayudamos en el pasado. No para recibir nada a cambio, sino simplemente para decir gracias desde el corazón. Hoy un hombre que antes yacía inconsciente en la calle por un accidente ha regresado a la casa de Huyan y De. Se detiene frente a la puerta, sus ojos brillan con una profunda gratitud y su voz tiembla cuando dice: nunca olvidaré lo que hicieron por mí. Hoy acompañamos este encuentro sencillo pero lleno de emoción, una historia sobre la bondad y cómo pequeños actos de ayuda pueden quedarse grabados en el corazón de las personas. Mientras la niebla de la mañana aún cubría el jardín, las gotas de rocío brillaban como pequeños diamantes. Huyan se agachaba junto a la pequeña estufa, soplando suavemente para que el fuego resurgiera. El aroma de la leña mojada y el humo se alzaban en el aire fresco de la mañana. De entró desde el patio con una canasta de arroz para las gallinas. Se detuvo un momento, la miró desde atrás, su sonrisa suave como la luz del amanecer entrando por la ventana. Siempre eres la primera en levantarte, nunca olvidas lo que hay que hacer, dijo con voz somnolienta. Huyan se giró y apartándose un poco el cabello de la cara, respondió: ¿quién más se encargaría de todo si no soy yo? Yo estaré aquí, dijo él mientras se dirigía hacia el gallinero. La historia es simple, pero en cada gesto ambos podían sentir el vínculo y la paz que se transmitía sin palabras. Un rato después, Maya salió de la casa envuelta en una manta con los ojos aún medio cerrados. Tengo hambre, dijo. Huyan se volvió hacia ella, la luz del fuego iluminó su rostro, su sonrisa cálida como la primavera. Ve a lavarte la cara, el desayuno está casi listo, respondió. Maya obedeció y regresó adentro. Desde el jardín De gritó a lo lejos: cuando termines, ven a comer con nosotros, ¿vale? Poco después, los tres se sentaron juntos alrededor de la mesa con el arroz caliente. Huyan sirvió más arroz en el plato de Maya y luego miró a De. Hoy no hay trabajo para nadie más, dijo de manera tranquila pero con una mirada firme. De sonrió y respondió: entonces vamos a recoger naranjas. El otro día ganamos $20. Huyan asintió, su corazón lleno de gratitud por la vida sencilla que llevaban. Cada pequeño gesto cuenta, dijo mientras servía más arroz para Maya. La niña sonrió alegremente, su risa llena de travesura. Después del desayuno, la casa quedó en silencio, envuelta en la quietud de la mañana. La niebla comenzó a levantarse a medida que el sol ascendía en el cielo. Huyan y De llevaron a Maya afuera. La niña fue subida al asiento trasero de la moto mientras Huyan ajustaba su cabello que caía sobre su frente. Maya abrazó la cintura de su madre buscando consuelo en sus brazos cálidos. El motor de la moto rugió y se unió al suave viento de la mañana. Maya miró hacia atrás y con voz baja dijo: «Recuerda venir por mí pronto, mamá». Huyan la miró y con una sonrisa cálida respondió: «No te haré esperar, querida». Desde atrás, De miró por el espejo retrovisor, sus ojos suaves. «Si te quedas allí atrás, verás cómo corro a toda velocidad para venir a buscarte», dijo provocando que Maya se riera. Al llegar a la puerta de la escuela, Huyan bajó a Maya con cuidado, ajustó su cuello de camisa y le quitó el polvo de la cara. Se agachó frente a ella. «Ve, estudia mucho y sonríe mucho», dijo. Maya asintió, sus ojos brillaban con la fe propia de los niños. La niña apretó la mano de su madre una última vez antes de correr hacia su clase. «Nos vemos esta tarde», dijo Huyan. Cuando Maya ya estaba adentro, Huyan volvió hacia la moto y subió detrás de De. El motor comenzó a rugir nuevamente, llevando a ambos hacia el huerto de naranjas en la cima de la colina. Las suaves brisas de la mañana soplaban trayendo consigo la paz de un nuevo día que comenzaba. «Ya está bien», dijo ella, con una voz suave pero llena de satisfacción. Debajo del árbol, se sacudió las manos y miró las cestas de naranjas que ya habían cosechado. «Más de lo que pensaba»,
admitió con una sonrisa en su rostro. Llevémoslas al mercado antes de que haga demasiado calor. Ella asintió el sol de la mañana, acariciando su cabello, haciéndolo volar suavemente con la brisa. Juntos llevaron las cestas llenas de naranjas hasta la moto, listos para convertirlas en dulzura para una noche familiar. El mercado los recibió con su bullicio característico, los sonidos familiares de pasos, voces y el crujir de las cestas moviéndose sobre las mesas de madera. El aroma de hierbas frescas, comida asada y frutas maduras se mezclaba en el aire, creando un ambiente vibrante que rodeaba cada puesto. Huyan eligió un pequeño rincón cerca del paso donde la tierra estaba desgastada por los años. Con destreza colocó las naranjas sobre la mesa, apilándolas en círculos que atrapaban la luz como pequeñas linternas doradas. Cada naranja reflejaba suavemente la luz, invitando las miradas curiosas de los transeúntes. A su lado, Dee tomó un cuchillo pequeño y con cortes lentos y precisos, peló las naranjas. Las cáscaras se enrollaban en espirales brillantes y el dulce aroma se dispersaba por el aire. «Prueba un trozo», le ofreció a una anciana que se acercó colocando un trozo de naranja en su palma con una sonrisa cálida. La mujer probó frunciendo el ceño por la sorpresa agradable. «Está muy dulce», murmuró. «Dame 3 kilos». Dee sonrió ligeramente, le dio una bolsa. Poco a poco la gente se fue acercando atraída por el aroma dulce de las naranjas y la luz que brillaba desde las frutas jugosas. Entre la multitud, la voz suave de Huyan se escuchó. «Naranjas frescas cosechadas esta mañana, dulces, jugosas todos». Ella entregó una bolsa de naranjas a un hombre recibiendo el dinero de una madre que llevaba a su hijo en brazos. Cada vez que alguien elogiaba el sabor de las naranjas, su corazón se llenaba de orgullo. Al otro lado del pasillo, un hombre permaneció quieto observándolos. Sostenía una pequeña bolsa de regalo, su postura tensa. Era el extraño que había recibido la bondad de Huyan el día anterior. Se acercó murmurando para sí mismo: «Hoy voy a esperar a Dee. Tengo que agradecerle adecuadamente». Pero Huyan, absorta en la venta, no se dio cuenta de que él estaba cerca. Las naranjas fueron desapareciendo poco a poco, quedando solo unas pocas brillantes sobre la tela. Cuando la última bolsa fue atada y entregada al cliente, Dee se limpió las manos en los pantalones y Huyan se sentó en una pequeña silla de madera, respirando hondo. «Ya hemos terminado», susurró sacando la bolsa de dinero. Contó el dinero, la luz del sol brillando sobre los billetes arrugados, y una sonrisa suave apareció en su rostro. «Hoy hemos ganado $15», dijo su voz radiante con satisfacción por el trabajo realizado. Dee la miró, sus ojos brillaban al verla. «Más de lo que esperábamos», respondió. «Buen trabajo, Huyan». Ella sonrió suavemente, se apartó el cabello de la oreja mientras se levantaba. «Vamos a comprar los huevos y volvemos antes de que haga mucho calor». Él recogió las cestas vacías, ella dobló la tela y juntos caminaron entre la multitud del mercado, sin saber que alguien los esperaba en silencio, con el corazón lleno de gratitud. El camino de regreso a casa se extendía ante ellos tranquilo y silencioso. La brisa suave traía el aroma a hierba seca y flores a lo largo del camino. Huyan sostuvo con cuidado la bolsa de huevos en su regazo, mientras la moto avanzaba, el sonido del motor mezclándose con los cantos distantes de los grillos en los campos. El calor de la tarde temprana se suavizó en sus hombros, cálido pero ligero como una caricia cuando regresaban a casa. «Maya estará tan feliz esta noche», dijo ella suavemente mirando la bolsa de huevos en sus manos. «Ha estado deseando huevos toda la semana». Dee miró hacia adelante, su boca curvándose en una ligera sonrisa. Ella es feliz con las cosas pequeñas. Esas cosas hacen que el día sea más llevadero, dijo con cariño. Huyan miró a través de los campos, la luz del sol brillando sobre la cima de las plantas de arroz, transformando todo en un tono dorado. «Últimamente», susurró como hablándose a sí misma, «solo espero que podamos seguir dándole lo que necesita».
La brisa suave llevó sus palabras hacia él. Él se enderezó, sujetó con fuerza el manillar y con suavidad dijo: «Lo lograremos. Mientras estemos juntos todo estará bien». Huyan no respondió de inmediato, dejando que el silencio entre ellos fuera una promesa cálida y firme. La moto siguió su camino, la sombra de la moto deslizándose sobre la tierra quebrada y la hierba salvaje. Un poco después, Huyan giró la cabeza y lo miró su voz suave. «Últimamente te ves más delgado. ¿Estás comiendo lo suficiente?» De sonrió levemente, negó con la cabeza. «Estoy bien. He vivido así durante mucho tiempo. No te preocupes por mí». Ella frunció el ceño un poco. «¿Me preocupa?» «Sí», dijo él girando la cabeza para que pudiera ver su sonrisa. «Con solo tenerte a ti y a Maya a mi lado siento que todo está bien», dijo, de su voz cálida como una suave brisa. Huyan miró hacia el horizonte donde el estrecho camino desaparecía lentamente entre los árboles dispersos. Su rostro reflejaba suavidad y paz. El viento volvió a levantarse haciendo que su vestido ondeara y trayendo consigo las risas alegres de los niños jugando en el jardín cercano. Continuaron avanzando, las ruedas de la moto chirriaban regularmente sobre el suelo caliente y seco. Aunque el día ya había sido largo y las ganancias no fueron muchas, había algo cálido y suave. Entre ellos, una conexión silenciosa construida sobre la esperanza que hacía que el viaje de regreso a casa fuera más ligero. El sol ya se había bajado un poco cuando tomaron el tranquilo callejón que llevaba a casa. La luz dorada se extendía sobre el suelo, haciendo que cada piedra y cada brizna de hierba brillaran bajo sus pies, como si les dieran la bienvenida a su regreso. Huyan ajustó la bolsa de huevos en sus manos, mientras reducía la velocidad de la moto, poniendo ligeramente un pie en el suelo mientras pasaba por un charco poco profundo que quedaba del aguacero de la noche anterior. El olor a tierra húmeda y el humo ligero de la cocina de los vecinos se mezclaban en el aire, creando una sensación de familiaridad reconfortante. Pero cuando se acercaron al portón de la casa, Huyan de repente se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Ves eso?, preguntó su voz bajando. A un lado del jardín había una moto SH brillante tan pulida que reflejaba la luz del sol de la tarde como un espejo negro. Se veía completamente fuera de lugar junto a la cerca de madera vieja y las macetas de barro desgastadas por el tiempo. Redujo la velocidad entrecerrando los ojos, rascándose ligeramente la barbilla. «Creo que ya he visto esta moto en algún lado», murmuró, «pero no recuerdo dónde». Huyan bajó de la moto primero sus sandalias tocando suavemente el suelo. Se acercó a la moto extraña cuya superficie metálica reflejaba su imagen de manera distorsionada. «Puede que alguien haya venido de visita», dijo, aunque ni ella misma se creyó del todo sus palabras. El jardín estaba en silencio, solo se oían los pájaros desde el techo. Cuando entraron en la casa, una voz sonó desde dentro, rápido, fresco y ligero. Un joven se levantó de una silla de madera cerca de la puerta, sacudiéndose ligeramente los pantalones vaqueros, mientras se apresuraba a acercarse a ellos. Su expresión era una mezcla de emoción y preocupación. «Ah, eres tú», dijo con los ojos ligeramente abiertos. «Tú, la persona a la que llevé al hospital el otro día». El joven sonrió suavemente, asintiendo varias veces con el cabello cayendo sobre su frente. Huyan sintió cómo la tensión en sus hombros se desvanecía. Se acercó con una sonrisa suave. «Adelante», dijo suavemente señalando la puerta abierta. «No te quedes bajo el sol, seguro que estás cansado». El joven correspondió con una sonrisa, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento, manteniendo la pequeña bolsa de regalo firmemente, como si estuviera sosteniendo algo importante.
Detrás de él, la luz del atardecer se filtraba por la puerta, iluminando los motes de polvo flotando en el aire tranquilo de la tarde, como si la casa también estuviera dando la bienvenida a esta visita inesperada. De intercambió una mirada rápida con Huyan, ambos curiosos, pero también algo preocupados. Juntos, entraron a la casa detrás del joven, sin saber que el momento en que él llegara con su regalo cambiaría suavemente el ambiente de su noche de una manera profunda pero sutil. La pequeña sala estaba bañada por la luz dorada y cálida de la tarde, esa luz que entraba por las rendijas de las ventanas y se posaba suavemente sobre la vieja mesa de madera. El aire dentro de la casa llevaba el aroma del té de hojas que ya había comenzado a hervir, mezclado con el olor a tierra de un largo día que se pegaba a la ropa de Huyan y al polvo que quedaba en sus sandalias. El joven estaba frente a ellos con las manos apretadas, los hombros ligeramente encorvados, como si estuviera sosteniendo el peso de una gratitud no expresada. Respiró profundamente, luego levantó lentamente la bolsa de regalo, un gesto pequeño pero lleno de sinceridad. «Esto es un pequeño obsequio para los dos», dijo con una voz firme pero cargada de emoción, «para agradecerles por todo lo que hicieron. Si no fuera por ustedes esa noche, no sé qué habría pasado». Sus ojos temblaron un poco, permitiendo que Huyan viera el miedo aún presente en su memoria, la acera fría, el dolor, la incertidumbre. Ella se acercó con una expresión suave, su mano tocando ligeramente el borde de la bolsa mientras la tomaba. «No necesitas traernos nada», dijo suavemente, su voz cálida como la luz que iluminaba sus pies. «Cualquiera en nuestra situación habría hecho lo mismo. Estabas herido. Ayudarte era lo único que importaba. Solo con tenerte a ti y a Maya a mi lado siento que todo está bien», dijo de su voz suave, pero sus ojos reflejaban una profunda sinceridad. Huyan miró hacia el horizonte donde el estrecho camino comenzaba a desvanecerse entre los árboles dispersos. Su rostro mostraba suavidad. Una brisa ligera pasó levantando su vestido y trayendo las risas de los niños que jugaban en el jardín cercano. Continuaron avanzando, las ruedas de la moto rodaban uniformemente sobre la tierra seca y caliente. Aunque no hubo mucha cosecha ese día, había una calidez tranquila entre ellos, como una conexión silenciosa, inquebrantable, pero llena de esperanza. El sol se fue poniendo cuando giraron en el callejón tranquilo que los llevaba a casa. La luz dorada se extendía sobre el suelo, haciendo que cada piedra y cada brizna de hierba brillaran bajo sus pies, como si les dieran la bienvenida a su regreso. Huyan ajustó la bolsa de huevos en sus manos mientras reducía la velocidad de la moto, pasando lentamente por un charco que quedó de la lluvia de la noche anterior. El olor a tierra húmeda y el humo ligero de la cocina de los vecinos se mezclaban en el aire, creando una atmósfera familiar y reconfortante. Pero cuando se acercaron a la puerta, Huyan se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «¿De ves eso?», preguntó. Su voz se volvió más baja. Una moto SH brillante, pulida meticulosamente, estaba estacionada en la esquina del jardín, reflejando la luz del sol de la tarde como un espejo negro. Se veía fuera de lugar junto a la cerca de madera vieja y las macetas de barro que se habían desgastado con el tiempo. Se detuvo con su pie tocando suavemente el suelo mientras observaba la moto con una expresión de confusión. «Siento que he visto esta moto en algún lugar antes», murmuró rascándose la barbilla, «pero no puedo recordar dónde». Huyan bajó de la moto, sus sandalias tocando suavemente el suelo. Se acercó a la moto extraña y la superficie metálica reflejaba su imagen de una manera distorsionada. «Puede que alguien haya venido a visitarnos», susurró, aunque ni ella misma creía completamente en esas palabras. El jardín estaba en silencio, solo se oían los pájaros desde el techo. Cuando entraron, una voz sonó desde adentro, rápido, fresco y ligero. Un joven se levantó de la silla de madera cerca de la puerta, sacudiéndose los pantalones vaqueros mientras caminaba rápidamente hacia ellos. Su expresión era una mezcla de emoción y preocupación.
«Ah, eres tú», dijo con los ojos algo abiertos. «Eres el que llevé al hospital el otro día». El joven sonrió suavemente, asintiendo varias veces con el cabello cayendo sobre su frente. Huyan sintió que la tensión en sus hombros se desvanecía. Sonrió suavemente y se acercó. «Adelante», dijo señalando la puerta abierta. «No te quedes bajo el sol, seguro que estás cansado». El joven inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, todavía sosteniendo con fuerza la pequeña bolsa de regalo como si estuviera sosteniendo algo importante. Detrás de él, la luz del atardecer se filtraba por la puerta, iluminando los motes de polvo flotando en el aire tranquilo de la tarde, como si la casa también estuviera dando la bienvenida a este inesperado visitante. Dee y Huyan intercambiaron una mirada rápida, ambos curiosos pero algo preocupados. Juntos entraron a la casa detrás del joven, sin saber que el momento en que él llegara con su regalo cambiaría suavemente la atmósfera de su noche de una manera profunda pero sutil. La pequeña sala estaba bañada por la luz dorada y cálida de la tarde. Esa luz que entraba por las rendijas de las ventanas y se posaba suavemente sobre la vieja mesa de madera donde el joven había colocado la bolsa de regalo. El aire dentro de la casa llevaba el aroma del té recién hecho mezclado con el olor a tierra de un largo día. El joven estaba frente a ellos con las manos apretadas, los hombros ligeramente encorvados como si estuviera sosteniendo el peso de una gratitud no expresada. Respiró profundamente, luego levantó lentamente la bolsa de regalo. «Este es un pequeño obsequio para ustedes», dijo su voz firme pero cargada de emoción, «para agradecerles por lo que hicieron. Si no fuera por ustedes esa noche, no sé qué habría pasado». Sus ojos temblaron un poco, permitiendo que Huyan viera el miedo aún presente en su memoria. Ella se acercó con una expresión suave, su mano tocando ligeramente el borde de la bolsa mientras la tomaba. «No necesitas traernos nada», dijo suavemente su voz cálida. «Cualquiera en nuestra situación habría hecho lo mismo». Estabas herido a ayudar, era lo único que importaba. Los miraste por un momento, la suave sonrisa de Huyan, las pequeñas manos de Maya, abrazando el cuenco de arroz mientras se inclinaba para tomar los palillos. Una sensación cálida se esparció como una suave ola que lo rodeó, trayendo consigo una paz profunda, sólida, como una semilla que echa raíces en la tierra sin que se dé cuenta. Cuando comenzaron a comer, cada uno de sus movimientos era suave y familiar, como hábitos que se habían cultivado con el tiempo. Huyan miró hacia la mesa, lo miró a él y dijo suavemente: «Aunque hoy ha sido un día ajetreado, me siento agradecida. Por el trabajo, por la bondad que regresa y por esta casa». Levantó su cuenco, sus miradas se encontraron reflejando la calidez que ella le transmitía. «Yo también», respondió su voz suave pero firme. «Mientras estemos los tres juntos terminando el día, así no siento cansancio». Una ligera brisa entró por la ventana trayendo el fresco de la noche, el olor a tierra húmeda y el canto de los grillos desde lejos. El viento acarició suavemente sus rostros, haciendo que el ambiente alrededor de la mesa se volviera aún más acogedor. Maya apoyó su cabeza en el hombro de Huyan, su voz susurrante cuando el sueño se acercaba. «Me gusta cuando los tres comemos juntos», dijo su voz somnolienta pero llena de cariño. Huyan le dio un beso en la coronilla, su mirada suave como la llama de la estufa. «A mí también me gusta», susurró en respuesta. Y en el silencio de la cena, con la gratitud aún flotando en el aire como un suave eco del día, la pequeña familia se sentó junta. No solo estaban unidos por la sangre, sino por el cariño y amor sincero, encontrando la paz, un verdadero sentimiento de estar en casa.
Gracias por acompañarnos hasta el final del video de hoy. Si te ha parecido una historia cálida y significativa, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Continuaremos trayéndote historias llenas de emoción y momentos cotidianos llenos de significado. Déjanos un comentario abajo y comparte tus impresiones. Estaremos muy contentos de leer tus pensamientos. Puedes compartir tu propia historia o simplemente dejar unas palabras de aliento para los demás. Juntos vamos a crear una comunidad de amor y apoyo. Recuerda activar la campanita para recibir el video más reciente de nosotros. Nos vemos en el próximo video. Đêm hôm đó, Alex trằn trọc mãi không ngủ được. Bên ngoài cửa sổ ánh trăng vàng soi xuống khung như nào. Nghe tiếng gió nhẹ nhùa, Atana, anh nằm đó nghĩ về Tùng. Bên Tùng Nga cũng cười khi cô đón anh qua cổng trang trại. Ánh mắt đầy biết ơn khi anh giúp cô sửa lại mái chuồng gà hay những quả chiều ngồi xuống dưới có cây xoài. Tất cả những mảnh ghép mà mẹ anh viết sau cho thấy khi là giờ đây anh muốn viết chúng thành một bức tranh trọn vẹn, tranh của gia đình. Sáng mai chỉ thêm một chút can đảm nữa, anh sẽ thường xuống trước mặt cô đưa thẻ nhận anh phải nói lời anh kín tới mai nên liệu mọi chuyện có thật sự suôn sẻ nếu cứ nào cô sẵn sàng bạn nào mong những vết thương của quá khứ là nếu cô từ chối Alex sẽ phải đối mặt với điều gì. Các bạn khán giả thân mến, theo bạn thì ngày mai khi Alex xuất hiện sẽ trang trại với những kỹ năng sẽ đến khi đấy tự nhiên sẽ cười gật đầu hay sẽ rơi nước mắt bắt đầu từ chú định là chúng ta sẽ chứng kiến một cái hạnh phúc hay một lần nữa những giọt nước mắt chia xa.